3 meses en la escuela de Patmos. Cuarta semana, séptimo día. Lea Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Y dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La salvación, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos, ahora Juan ve otra multitud. Esta no es la de los descendientes de Israel, sino de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. En otras palabras, que estas son las personas que son salvas de entre los gentiles. Sus ropas blancas, sus palmas son señal de victoria. En fecha posterior, la palma vendría a ser señal de los mártires, quienes habían logrado la más grande victoria posible en la vida cristiana. Todas estas personas alaban a Dios y al Cordero, a quienes pertenece la salvación, y a ellos se unen en alabanza la multitud de los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, quienes dicen amén a lo que proclama el coro de los redimidos y rinden alabanza a Dios. Entonces uno de los ancianos le explica a Juan que estas personas con ropas blancas y palmas de victoria son las que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, son quienes han permanecido fieles a través de las dificultades y la persecución. Note la interesante metáfora según la cual la sangre del Cordero emblanquece las ropas de sus seguidores. Por eso no solamente están en la presencia de Dios, sino que Dios extiende su tabernáculo sobre ellos, es decir, les cubre con su protección divina. El resultado de eso, o de esa protección, es que no tienen hambre ni sed, ni el sol les quema, ni sufren calor, porque el Cordero que está en medio de ellos les pastoreará. Una vez más, la metáfora es sorprendente. El Cordero se vuelve pastor. Recuerde, como ya antes nos sorprendió Juan al decir que el león de Judá es el Cordero. Estas palabras nos hacen recordar Salmos 23, que anuncia que este Cordero pastor llevará a su pueblo a fuentes de aguas de vida. Y como última señal del favor y cuidado divino, se les promete que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí la imagen se torna tierna, como la de una madre que seca las lágrimas de un niño lastimado. Todo esto les ha sido prometido a quienes han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y le han sido fieles.
juzguemos. Naturalmente, el propósito de esta escena es que los lectores del Apocalipsis se vean a sí mismos como parte de esa multitud, de todo pueblo, nación y lengua que adora al Señor y a quienes el Cordero pastorea. En medio de sus tribulaciones, los cristianos de Pérgamo, Sardis, Tiatira y las demás iglesias sabrían que el Señor de señores que está sentado en el trono y el Cordero que está en su diestra se ocupan ya de ellos, y a la postre el tabernáculo y ciudad y cuidado de Dios les cubrirá. Con esa promesa tendrán el impulso necesario para permanecer firmes en medio de la persecución o de cualquier otra tribulación. Algunas personas han dicho que la esperanza de vida eterna produce conformismo con la situación presente. Y es cierto que a veces los poderosos han usado esa esperanza para decirles a quienes oprimen que no tienen por qué oponerse a la opresión o protestar, pues a la postre irán al cielo. Pero también lo contrario es cierto. La esperanza de la vida eterna puede darles a quienes la tienen un poder y una firmeza irresistibles. Cuando aquellos primeros cristianos se convencieron de que aun cuando las autoridades romanas le quitaban la vida, a la postre reinarían con Dios, y que no había cosa alguna que esas autoridades pudieran hacer para impedirlo, se volvieron una fuerza irresistible. Muchos hombres y mujeres fueron muertos por negarse a renunciar su fe. Muchos otros fueron torturados, exiliados, enviados a trabajos forzosos en la misma, pero con todo y eso permanecieron firmes. El imperio romano rugió, amenazó y destruyó, pero al fin tuvo que doblegarse. Tal es el poder de la fe. ¿No será que cuando hoy nos amoldamos con demasiado facilidad a las exigencias de la sociedad, lo que en realidad nos sucede es que nos falta fe? Que la visión que Juan tuvo ha perdido su brillantez y certeza, que en realidad dudamos de lo que el Cordero nos pastorea y que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando la iglesia se amolda demasiado a los patrones de la sociedad, cuando por ejemplo piensa que con solo tener más dinero tendrá más éxito, o cuando no se atreve a protestar contra las injusticias, ¿no será que ha perdido la visión de Juan? Si de veras creemos que Dios enjugará todas nuestras lágrimas y que el Cordero nos pastoreará y nos llevará a fuentes de aguas frescas, ¿no estaremos dispuestos a enfrentarnos con mayor valor a quienes parecen controlar los destinos de la humanidad en la era presente? Actuemos. Vuelva sobre lo que escribió hace 3 días, el cuarto día de esta semana, sobre cómo podía usted optar por las personas débiles y oprimidas por encima de las fuertes y opresoras. ¿Ha hecho usted algo al respecto? Ore comprometiéndose con Dios a serle más fiel, a hablar la verdad y a hacerlo justo en toda circunstancia, aunque el precio sea elevado. Pídale a Dios que le dé la fe y confianza para tomar tales riesgos, pues sin ellos no hay obediencia cristiana.